disculpen, me tupí con la hora y llego un poco tarde. No podría ni querría nunca estar ausente de lo que van a empezar a hacer hoy día. Eh, yo creo que el rol de lo técnico pedagógico es central en un establecimiento escolar, cualquiera sea su nivel. Creo que eh, muchas veces, por diferentes motivos, eso lo hemos hecho poco en la historia de nuestro sistema escolar. Entonces, estar en estas sesiones que van a poder trabajar y abrir una puerta para seguir trabajando y reflexionando sobre cómo se acompaña a otros para poder, para que ellos orienten qué se enseña, cómo se aprende, cómo se enseña, etcétera, es de la mayor relevancia. Así que solo eso, desearle un trayecto, porque esto es un caminito, no es un episodio único, desearles el mejor camino posible. Van a estar bien acompañados porque hay harto inscrito, entonces además va a ser un camino acompañado, que es mucho mejor que hacer caminos solos. Y nada, pues mucho, mucho éxito y gracias por permitirme saludar en este inicio. Andrea, ¿estás por ahí? Sí, estaba esperando que a ver si me daban el pase, perdón. Bueno, un saludo a todos y a todas quienes nos acompañan, especialmente Flavia, un saludo para ti muy cordial. Un gusto verte nuevamente en estos espacios de colaboración. Y quisiera dar un saludo a nombre del Centro de Estudios Saberes Docentes, que para nosotros es un honor estar acá y poder seguir colaborando con el Ministerio de Educación a través de la División General de Educación, la DEG, en esta iniciativa que viene a fortalecer el trabajo colaborativo que hemos realizado durante tantos años, especialmente, diría yo, durante estos 25 años que hemos desarrollado trabajo conjunto. Estamos actualmente celebrando 25 años de trayectoria como centro, así que también nos llena de orgullo poder comentarlo y que seguir trabajando de manera conjunta y colaborativa con el Ministerio de Educación. Y bueno, desearles también que tengan un muy buen trabajo durante el desarrollo de este webinar, que en particular viene a fortalecer el trabajo de capacidades de liderazgo pedagógico en docentes y directivos, como también la integración de estrategias innovadoras para el logro de aprendizajes profundos y transformaciones de niños, niñas y jóvenes. Invitarlos especialmente a participar de esta conferencia que vamos a tener ahora a cargo del profesor Diego Escobar, donde revisarán elementos claves de la innovación y el liderazgo, como también que esperamos que esto sea un aliciente para que puedan participar del desarrollo del primer módulo de este programa, que va a aportar en distintos aprendizajes para fortalecer el trabajo en las comunidades educativas. Así que les deseamos mucho éxito en este espacio de trabajo y esperamos vernos prontamente todos y todas juntos. Saludos. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Innovar para Aprender. Este espacio se va a desarrollar en el marco del programa Liderando la Innovación Pedagógica para la Reactivación Educativa, impulsado por el Ministerio de Educación a través de la División de Educación General, en colaboración con el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Como sabemos, la pandemia impactó significativamente el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, incrementando las brechas educativas frente a este desafío. Entonces surge este programa cuyo propósito es fortalecer el liderazgo pedagógico mediante prácticas innovadoras, transformadoras y sostenibles que permitan a las comunidades educativas abordar de manera efectiva las necesidades actuales. Este programa ofrece un entorno virtual de aprendizaje que combinará recursos tanto educativos, talleres sincrónicos y asincrónicos, además del acompañamiento de profesionales capacitados. Las y los participantes recibirán sus claves de acceso el próximo 13 de diciembre y las actividades en plataforma comenzarán el 16 de diciembre. Este esfuerzo se alinea con la política de reactivación educativa del Ministerio de Educación de Chile y busca apoyar a las comunidades escolares mediante herramientas y estrategias que promuevan una enseñanza de calidad.
Si usted aún no se ha inscrito, puede dejar su correíto anotado en el chat para que pueda recibir el enlace y sumarse prontamente al inicio de este programa. Hoy nos vamos a enfocar en la innovación pedagógica como herramienta clave para transformar el aprendizaje y liderar comunidades resilientes. Es un gusto para mí presentarles a nuestro expositor del día de hoy, Diego Escobar Rifo. Diego es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación con mención en Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, doctor en Cultura y Educación en América Latina de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS y tiene una destacada y amplia trayectoria como colaborador y contribución importante en saberes docentes. Hoy nos compartirá su presentación titulada Innovación para la Transformación Educativa, donde explorará el poder de la innovación como una herramienta para generar cambios significativos en nuestras comunidades educativas. La exposición de Diego va a contar con dos partes. Una primera parte donde abordará qué entendemos por innovación educativa y cómo ésta puede impactar positivamente en el aprendizaje. Y una segunda parte donde presentará estrategias prácticas de ejemplos reales que nos servirán como inspiración para aplicar en nuestras propias comunidades. Finalmente, tendremos un espacio de preguntas, así que les invito a que puedan escribir sus inquietudes en el chat a medida que vaya avanzando la presentación. Finalmente se seleccionarán algunas de ellas y van a ser planteadas al final para que Diego pueda responder. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la presentación. Gracias, Andrea. Gracias, Flavia, por la invitación. Espero que eh, esta presentación sea de un buen enganche para el trabajo que están iniciando. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Doy inicio entonces. Me han invitado a trabajar el concepto de innovación para el aprendizaje. Este concepto es- la idea es poder trabajarlo dentro del programa Liderando la Innovación Pedagógica para la Reactivación Educativa, que ya, ¿cierto?, vimos su objetivo. Y el objetivo de la actividad propiamente tal tiene que ver con el acompañamiento a los equipos de gestión y la implementación de estos procesos de transformación educativa. Entonces, cuando ya entramos en materia, en primer lugar me gustaría preguntarme por el origen de la palabra innovación. Esto, la verdad es que es una pregunta que no es casual porque, en general, en la bibliografía que he revisado respecto al tema, se relaciona la innovación con lo nuevo, algo que es nuevo, crear algo nuevo, la acción y efecto de crear algo nuevo, ¿ya? También hay excepciones relacionadas con la renovación y la restauración, ¿m? Del latín innovatio, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al verbo innovar, ¿eh? Nos encontramos con una sorpresa que a mí me parece muy, muy interesante, porque se habla efectivamente de algo nuevo, pero algo nuevo que nace desde adentro, ¿no? Algo nuevo que surge de algo preexistente. Por tanto, no estamos hablando de algo que rompe completamente con lo que ya tenemos, sino que algo que surge de lo que tenemos. Entonces, nos hacemos estas preguntas, por ejemplo. ¿Es posible crear algo completamente nuevo? Más todavía en el tiempo que corre, con la acumulación de conocimientos que tenemos hoy día a través de la labor científica, es bien difícil pensar en que vamos a acuñar un nuevo conocimiento. Esa era de los descubrimientos, ¿cierto? Del tiempo en que el conocimiento era novedoso, ya al parecer pasó. Y el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, se discutió mucho respecto a esto. Por ejemplo, qué es nuevo, qué es copia. Cuando acuñamos nuevo conocimiento, ¿estamos copiando o estamos efectivamente haciendo algo nuevo? Bueno, la respuesta se dio en general a través de este concepto que deriva de la literatura y las artes, ya que es una técnica artística que se llama el pastiche. El pastiche se puede entender como el collage en términos más coloquiales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay que decir que varios artistas cultivaron el collage como disciplina
es bien importante considerarlo. En el collage lo que hacemos es reordenar lo existente en función de un nuevo propósito. Finalmente, lo que surge ahí es algo nuevo, efectivamente, pero que está en base a algo preexistente. Por tanto, mi propuesta en la innovación educativa es entender que estamos haciendo pastiche, que estamos haciendo collage, que estamos creando algo en función de cosas que ya se crearon. No pensemos que tenemos que tensionarnos a algo completamente distinto a lo existente. Lo importante es poder establecer qué estamos aportando en el momento en que decidimos innovar. Y esto está muy marcado por lo que hoy nos está pidiendo la UNESCO. Este texto que está citado acá eh, se escribió el año 2015, antes de la pandemia, y son las primeras orientaciones que se hacen respecto a lo que se considera que es la educación del siglo XXI o el aprendizaje del siglo XXI, el nuevo aprendizaje. Si ustedes se fijan, se habla claramente de la creatividad y la innovación. Y lo que plantea la autora, Sylvia Scott, es que necesitamos ciertas condiciones. En el fondo, cierta valentía, cierto coraje para romper con lo tradicional. La innovación implica eso, implica repensar lo que estamos haciendo en función de nuevos propósitos. Leer muy bien la realidad que tenemos hoy, saber con qué contamos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, quién nos acompaña. En función de eso es posible que se cree nuevo conocimiento, pero se crea un nuevo conocimiento desde la práctica, desde la aplicación. Acá no estamos en el ámbito de la creación de conocimiento en lo que se plantea la ciencia de forma tradicional, sino que estamos más bien en el desarrollo, en lo que es el I más D. Estamos pensando en cómo aplicar nuestros conocimientos, cómo aplicar lo que sabemos en función de nuevos propósitos. Por tanto, lo que se busca efectivamente es la transformación, ¿ya? Pero esta transformación hay que entenderla como un horizonte. No podemos pensar que porque hacemos algo distinto, inmediatamente la realidad se va a transformar. Esto requiere de otros elementos que permitan darle estabilidad, consistencia, permanencia, ¿cierto? Escalabilidad a lo que hacemos para que podamos decir que efectivamente se trata de una innovación. ¿Ya? Una actividad distinta a las que hacemos común y corrientemente puede ser solo algo anecdótico, no necesariamente el enfrentamiento de un desafío de innovación. Entonces, aclarándose ese tipo de cosas, pensamos que la innovación en educación se podría definir con estos dos grandes conceptos que están planteados en la diapositiva. Lo primero es la idea de tener ciertos cambios significativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo segundo, el mejoramiento de la calidad de lo que hacemos, ¿cierto? Para adaptarse a las nuevas exigencias. Una de las grandes contrataciones desde la década de los 80 en adelante es que el mundo cambió, hay una realidad distinta y esto no es solo una cuestión que tiene que ver con el cambio de las ideas, sino que también hay cambios materiales que son claramente visibles, por ejemplo, en la economía, en las formas de relacionarnos, etcétera. Estamos en un cambio de época. Por tanto, si hay un cambio de época, que varios autores lo llaman, por ejemplo, la sociedad postindustrial, la sociedad líquida, etcétera, la sociedad de la fragilidad, hay una serie de nombres que le han puesto a este proceso que nos obliga a estar permanentemente en adaptación. Lo que más caracteriza esta situación es la incertidumbre. Estamos frente a una situación donde no tenemos claridad ni tenemos una visión ideológica que nos diga, ¿cierto?, lo que viene, como estaba justamente en la década de 70 hacia atrás, donde habían ciertas posturas que nos decían hacia dónde va la sociedad y habían ciertas convicciones en ese sentido. Hoy por hoy esas convicciones cayeron
y finalmente estamos siempre pensando en situaciones inciertas. Por tanto, lo que necesitamos es una adaptación constante a nuevas realidades. Y tenemos que estar pensando permanentemente qué es lo que se necesita para que las personas que están en el sistema escolar hoy día obtengan las herramientas necesarias para desenvolverse en esa realidad. Y eso es justamente lo que se plantea como un cambio significativo. Tenemos que revisar nuestros métodos, los contenidos, los materiales, las formas en que realizamos nuestra labor. Ahora, entonces, ¿qué características tiene el proceso de innovación? Como decíamos, no son hitos, no son situaciones puntuales, son procesos. ¿Ya? Hay cambios cualitativos que se instalan y que buscan manifestarse culturalmente. Los cambios culturales son cambios que se hacen en un sentido profundo y se instalan poco a poco. Por tanto, hay que tener cierta sistematicidad en estos procesos. ¿Ya? No podemos pensar que si hacemos algo distinto, el cambio se va a ver inmediatamente. Son cambios de fondo, ¿ya? Que no ocurren de manera espontánea y que lógicamente tienen que ir emergiendo la visión del cambio poco a poco. Y lógicamente tienen que durar en el tiempo. Se espera que persistan estos cambios profundos y esenciales. Deben tener cierto un arraigo en los grupos humanos, en las prácticas de esos grupos, para que efectivamente podamos decir que eh, tienen impacto. Por tanto, se espera que sean procesos que permanezcan y sean de utilidad permanente. Y, lógicamente, deben tener una visión desde lo técnico-pedagógico. Y aquí nos acercamos justamente al punto que nos interesa tratar más profundamente, ¿ya? Hay una serie de procedimientos, de comportamientos, de prácticas, ¿cierto?, que apuntan a la mejora de los fines de la educación. Y esto se expresa justamente en aspecto técnico-pedagógico, en la implementación del currículum, en la forma en que leemos ese currículum y lo adaptamos a nuestras realidades. Tenemos que pensar que la visión actual plantea justamente de que no hay una sola forma de hacer educación, y debemos considerar la diversidad en términos de nuestro territorio, por ejemplo, pero también en la misma sala de clases. Por tanto, la exigencia es estar leyendo permanentemente la realidad. Y lo último que acá se plantea como una característica política es en relación principalmente a las resistencias que provoca cualquier proceso de cambio. Los procesos de cambio vienen a tensionar lo que hacemos comúnmente, lo que estamos acostumbrados a hacer, nos saca de nuestra zona de confort. Por tanto, lo que ocurre generalmente es que hay un proceso de resistencia y que hay que considerarlo inicialmente. Por tanto, desde el punto de vista de la política interna de un establecimiento educacional, es que se deben considerar los distintos factores que inciden en estos procesos e invitar a participar a toda la comunidad. ¿Mm? Por tanto, son procesos que se hacen de forma democrática, basados en el diálogo, en la puesta de acuerdo, en los consensos. Eh, esta característica política hace que la responsabilidad no radique solo en un actor, en este caso lo es las docentes, por ejemplo, sino que es una responsabilidad de la institución completa, donde el liderazgo es fundamental, ¿ya? Entonces, claro, cuando ya vamos a ver las dimensiones de la innovación educativa, encontramos que la podemos encontrar al menos en tres dimensiones: en lo didáctico, en lo curricular y en lo tecnológico. Quizás lo tecnológico es lo que nos aparece como más visible, ¿no es cierto? Y lo asociamos mucho al uso de ciertos aparatos, ¿no? Lo que es el objeto tecnológico. La verdad es que el tema es mucho más profundo que eso, ¿no? La tecnología en realidad implica propuesta de soluciones a problemas concretos, donde se usa conocimiento científico. Por tanto, claro, podemos usar distintos medios, ¿cierto? Podemos usar redes sociales, podemos usar la internet, podemos tener elementos que sean de uso grupal o de uso individual,
pero en realidad acá estamos pensando principalmente en la forma en que enfrentamos los problemas, ¿ya? Y lo otro que es fundamental tiene que ver con lo curricular y didáctico, pensando principalmente en que la innovación implica flexibilidad. Sin la flexibilidad es muy difícil pensar en un proceso de innovación, porque debemos releer el currículum y ver cómo se adapta a estas nuevas situaciones. Entonces, claro, para eso se requiere un trabajo colaborativo. Se puede romper incluso la lógica de la asignatura. Se puede trabajar constructivamente o constructivistamente, ¿ya? Eh, Se puede pensar en procesos de acompañamiento permanente. ¿No? Y lógicamente todo eso tiene su correlato didáctico. Entonces, claro, cuando vemos este tipo de situaciones en comunidades escolares específicas, ¿ya? Eh, podemos ver algunos cambios que son considerados innovaciones hoy día por esta red de innovación para la transformación educativa. Ahí está la página web de la red, donde si ustedes se fijan, permanentemente, ¿cierto? Se está pensando en buscar resolver desafíos o problemas. Y estos desafíos o problemas son desafíos o problemas actuales, desafíos o problemas que afectan a la comunidad, desafíos o problemas que afectan a los y las estudiantes. Por tanto, la idea es que tengan pertinencia para el establecimiento educativo, que tengan pertinencia para el grupo de estudiantes, que tengan pertinencia para sus familias. Y el enfrentamiento de estas situaciones se hace de forma colaborativa, a través de interacciones dialógicas desde el punto de vista pedagógico, y ocurre algo fundamental que tiene su correlato didáctico, ¿no es cierto?, que es la transformación de los roles al interior de la comunidad educativa. En este sentido, el rol que se ve más impactado es el del o de la docente. ¿A qué nos referimos con esto? A que el rol ya no es de una persona que concentra el saber para transmitirlo, sino que es más bien él o la que guía un proceso de innovación, un proceso de transformación, un proceso de cambio, que guía con su expertise, ¿cierto?, la solución de un problema o la búsqueda de solución de un problema, etcétera. Entonces, estamos frente a una situación distinta. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos basados justamente en cómo entiende esta red la innovación educativa. Si ustedes se fijan, es una suerte de círculo virtuoso que incluye los elementos que hemos estado planteando. Hay un problema, ¿cierto?, que tiene pertinencia local, que se aborda colaborativamente, donde el protagonismo estudiantil es fundamental para esto. En ese sentido, si ustedes se fijan, podemos plantear que el planteamiento del problema es muy importante, que ojalá sea planteado desde los y las estudiantes. Claro, como docente podemos decir, nosotros y nosotras tenemos una visión de lo que está pasando hoy día y esto que interesa al país, interesa a la región, interesa a la localidad. Sin embargo, ese planteamiento en general choca con los intereses propios de los y las estudiantes. Ayer, por ejemplo, trabajando este tipo de temas con un establecimiento educacional, veíamos que el problema a enfrentar tenía que ver con el uso de ciertos juegos propios, ciertos juegos en línea, propios de los y las estudiantes. Los y las profesoras estaban planteando cómo trabajar ese tipo de juegos desde una perspectiva curricular. Ahí está el trabajo docente, pero el problema lo plantean los y las estudiantes. Por tanto, estamos en una situación de permanente experimentación, ¿cierto? En la búsqueda de nuevas situaciones donde nos podemos equivocar. Y eso es fundamental. Reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje es también reconocer la incertidumbre que tenemos en la sociedad. Nos podemos equivocar. Pero ese error, ¿cierto?, se tiene que transformar en aprendizaje. Y lógicamente deben tener sostenibilidad e impactar en los aprendizajes. La sostenibilidad implica que se mantienen en el tiempo y que se amplía, ¿no es cierto?, que es posible trabajar en otras situaciones. Entonces, saqué de la misma red algunos ejemplos, los voy a pasar rápido
por el tiempo que tenemos para exponer esto. Esta es una actividad que hace una red de establecimientos, ¿cierto? Que es una serie de innovaciones matemáticas. Si ustedes se fijan, acá hay un diagnóstico del problema que tiene que ver con la apatía y falta de motivación hacia la asignatura de matemática y que las asignaturas no vinculan justamente con la realidad. Y eso es lo que se va a enfrentar. Si ustedes se fijan, no estamos frente a una situación completamente distinta, nueva, sino que en relación a lo existente, reconociendo un problema, se plantea una solución. Y en la parte de abajo se plantean los impactos logrados. Entonces, hay mayor pertinencia de contenido, cambia la relación estudiante-docente, ¿cierto? Etcétera. Se resignifica la asignatura, por ejemplo. Pero también hay enfoques que apuntan a lo socioemocional. Esta experiencia de la región de O'Higgins identifica como problema temas socioemocionales, convivencia escolar, desregulación emocional, etcétera, y se plantea una intervención que utiliza, por ejemplo, actividades de carácter más lúdica y también del uso del cuerpo. Por ejemplo, la yoga, el tai chi, el ajedrez, ¿cierto? Que son juegos que ahí están. El tema es cómo se usan pedagógicamente, ¿cierto? Y cómo esto enfrenta una situación nueva que tiene que ver con los problemas socioemocionales del estudiantado para poder efectivamente enfrentar problemas de aprendizaje. Entonces, claro, lo que se logra finalmente es una nueva disposición a aprender. ¿Ya? Después tenemos la idea de poder reactivar la lectura en estudiantes, ¿cierto? Que si ustedes se fijan en el diagnóstico del problema, se utilizan datos tanto externos como internos. Por ejemplo, el diagnóstico integral de aprendizajes, por un lado, e información del departamento de lenguaje. ¿Ya? Se implementa una innovación, ¿cierto?, para poder efectivamente impulsar una nueva forma o nuevas estrategias para la lectura y finalmente lo que se logra es fortalecer un aprendizaje colaborativo, ¿ya? Se van logrando objetivos de aprendizaje, se acortan brechas de aprendizaje y se ve claramente que esto impacta en las comunidades. Me voy a saltar esta solo por temas de tiempo. Eh, son tres experiencias que llevan ya tiempo en aplicación. Partió el año 2010 más o menos. Y estas son publicaciones que se hicieron durante más o menos 5 o 6 años. Es una serie. Acá está planteado el uso de la tecnología. Por un lado, por ejemplo, el año 2010-2011 se usó Facebook como recurso de aprendizaje, ¿cierto? Y se impacta en la posibilidad de que los y las docentes se transformen en líderes de proyectos, que sean proyectos integradores, donde se usa el documental, la multimedia para poder desarrollar aprendizaje. Posteriormente, se trabajó el uso de herramientas web, ¿cierto? La web 2.0 propiamente tal. Este proyecto, en estos dos primeras partes, se hizo en la Universidad de Buenos Aires, liderado por Alejandro Pichitelli, que es filósofo, que se dedica a temas educativos, y posteriormente se liga con otro grupo que está trabajando en España, que es liderado por María Caso, el grupo de las pedagogías invisibles, y generaron un proyecto distinto que se llama Esto no es una clase, que justamente busca generar entornos participativos, ¿ya? A través de lo que sería espacios disruptivos, ¿no? La idea es romper la estructura de la sala de clases para poder posteriormente, ¿cierto?, generar procesos de aprendizaje más libres, ¿no? Emancipatorios. Como les digo, esto ha tenido sostenibilidad en el tiempo y se basa en el uso de herramientas tecnológicas, redes sociales, ¿cierto? La web propiamente tal en sus distintas versiones. Entonces son experiencias que ya llevan tiempo desarrollándose y que son interesantes a revisar. Esa experiencia se llama EduPunk. Si la quieren buscar en internet van a encontrar mucha información. Entonces es importante ver qué actividades concretas se pueden desarrollar para poder transformar la comunidad escolar. Entonces, cuando nos planteamos la implementación propiamente tal,
eh, vemos que el rol de quienes lideran, ¿cierto? Las comunidades educativas se hace fundamental. El liderazgo educativo para inspirar y motivar cualquier proceso de cambio es muy, muy importante. Lo que se esperaría es un compromiso en términos de liderazgo. ¿M? Y ese compromiso, ¿cierto?, tendría que expresarse en la generación de entornos colaborativos, por ejemplo. Los y las docentes que enfrenten procesos de innovación tienen que formarse en este sentido. No basta con que sepan alguna disciplina, hay que formarse también en lo que significa la implementación de estos procesos. Por tanto, se requiere formación continua. Esto no implica necesariamente salir del establecimiento para obtener esta formación continua. Puede ser perfectamente procesos internos de autoformación. Entonces, claro, estos espacios de liderazgo, ¿cierto? La idea es también generar espacios inclusivos, fomentar ambientes propicios para la implementación de la innovación. Por tanto, se requiere una cultura del aprendizaje y la experimentación. La aceptación del error como aprendizaje es fundamental desde el punto de vista del liderazgo. La idea es que no todas las iniciativas van a tener éxito. Eso tenemos que considerarlo. Hay cosas que van a tener que ser reformuladas o desechadas en el camino. Otra cosa importante de este liderazgo comprometido es que se considere claramente el contexto en el cual está el establecimiento. Debemos responder a las necesidades de ese contexto, ¿ya? Es fundamental como forma de poder enganchar a la comunidad en sus distintas dimensiones, porque finalmente estamos afrontando situaciones que nos interesan claramente. Lo último tiene que ver con reconocer las tensiones que esto genera, ¿cierto? Y tener los recursos adecuados. Un liderazgo comprometido debiera dar cuenta de esto. Estos desafíos convertirse en oportunidades son cuestiones que, desde el punto de vista del liderazgo, se debieran trabajar. Por último, cuando vamos a diseñar estrategias, hay claramente un ciclo que parte de la definición de un problema, ¿cierto? La definición de objetivos, etcétera, que si ustedes se fijan, cuando lo analizamos paso a paso, la identificación de un problema, la definición de objetivos y el diseño de un proyecto, la idea justamente es que sean espacios de co-creación. Cuando las actividades que tienen características de innovación surgen solo de un actor, que además es un actor jerárquico al interior de una institución educativa, en general, quienes son receptores o receptoras de esto ofrecen mayor resistencia. La co-creación genera las posibilidades justamente de acuerdo político, ¿cierto?, para enfrentar esto. Y lógicamente para esto necesitamos capacitarnos, formarnos en este sentido. No es algo que surja espontáneamente. La implementación, la idea es que implique el uso de metodologías activas. ¿Por qué metodologías activas? Principalmente porque dan la posibilidad de participación de los y las estudiantes en otros roles. Ahí vamos a hacer un doble clic sobre eso más adelante. Y lógicamente debemos tener una evaluación permanente, continua, ¿cierto? Y que además nos entregue elementos para darle sostenibilidad y escalabilidad. En este sentido, la propuesta es trabajar con evaluación para el aprendizaje, la referencia al decreto 67, que nos permite justamente avanzar en ese sentido. Ahora, el tema de la metodología activa nos parece altamente relevante porque, por definición, este tipo de metodología están centradas en lo y las estudiantes. Eso es fundamental. Eso implica que se construye un proceso participativo y se basan principalmente en el diálogo. Bueno, uno de los principios de la DUPAC, por ejemplo, dice algo así como, las clases son conversaciones. No es una exposición, no es una transmisión de contenido, sino que es un intercambio de experiencias. Lógicamente, hay un guía que es más experimentado que quienes, cierto, están siendo guiados, pero la idea es generar un diálogo. Por tanto, el aprendizaje se hace en contexto. ¿Cuál es el contexto que nos interesa? El contexto de los y las estudiantes. Su vida. ¿Ya? Aquí cito a Dewey, ¿cierto? Dewey plantea que
No se trata de que la escuela, ¿cierto?, reproduzca las condiciones de la vida, sino que se trata, ¿cierto?, de llevar la vida a la escuela. Y llevar la vida a la escuela significa, por ejemplo, trabajar con los contextos de quienes participan en ese proceso. Eso implica una lectura del currículum de manera distinta. Y, lógicamente, el cambio de roles que implica que los y las docentes dejan de ser estos eh, superpersonas, ¿cierto?, que se las saben todas y se transforman en guías de un proceso del cual también son aprendices. Entonces, claro, esto nos hace preguntarnos cuáles son las prácticas innovadoras que se pueden implementar en el corto plazo en nuestra escuela. Es la pregunta que podría motivar la primera conversación que tengamos o las preguntas que ustedes realicen ahora. Bueno, como reflexión final, un par de cosas. Lo primero, decir claramente que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Lo que hacemos en el fondo es resignificar experiencia. Nuestra idea es generar un entorno de aprendizaje activo, ¿m? Basado en la experimentación y la creación principalmente. La idea de que sea un aprendizaje que nos ayude a enfrentar el mundo en que vivimos. No es aprender conocimientos de manera abstracta. La idea es que esos conocimientos nos ayuden a poder identificar problemas y plantearnos soluciones a esos problemas. Por tanto, estamos hablando de generar una cultura de la innovación. No es que estamos creando, sacando conejos del sombrero permanentemente, sino que es en el fondo buscar nuevos horizontes permanentemente, ¿ya? Y la idea siempre es cambiar nuestro propio contexto. No estamos generando estas innovaciones para que sea reconocido, ¿cierto?, como acuñación de conocimiento de cualquier tipo. No, estamos buscando cómo enfrentar lo que estamos viviendo. Y ahí está la transformación. ¿No? Lo que buscamos, ¿cierto?, es que el entorno, nuestro contexto sea distinto. ¿No? Por tanto, también el entorno de aprendizaje va a ser distinto. Va a estar basado en nuestra experiencia y eso va a implicar la posibilidad de un mayor enganche en los procesos de aprendizaje. La pregunta básica es, bueno, dadas todas estas condiciones, ¿es posible la innovación? ¿Es posible la innovación en mi escuela? Les dejo con esa pregunta y termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Ahora entonces pasaríamos a las preguntas. Gabrielas, si tienen alguna pregunta por ahí que hayan generado a través del chat. Hola, Alejandra. Hasta el momento no hay preguntas sobre contenido. Hay personas que han pedido las presentaciones y hemos pedido que dejen el correo, pero claro, no hay preguntas. Perfecto. Damos unos minutitos para ver si se genera alguna pregunta para que podamos aprovechar la presencia de Diego para que nos pueda contribuir a través de su respuesta si se genera alguna pregunta a través del chat. Oye, yo ¿Sí? también motivaría a la gente que es parte del equipo si quieren preguntar algo, como para profundizar algún aspecto que consideren que no quedó suficientemente expuesto. El tiempo es cortito, entonces puede que muchas cosas no hayan sido tocadas. Así que les invito también a preguntar. Gabriela, ¿no hay ninguna pregunta? No, Tenemos dos Gabrielas en el chat, ¿no? sí, ahora salió una pregunta. Maritza Osorio Perfecto. pregunta si por favor podría ejemplificar con una asignatura como la asignatura de química, Lo último no escuché bien, Gabriela. La última parte. Con una asignatura que... una asignatura como química. Ah, perfecto. Sí. Bien, hay temas que la química puede abordar de manera muy, muy concreta. Por ejemplo, dentro de muchos contextos en los cuales vivimos hoy día, tenemos contaminación ambiental. ¿Ya? Esto implica
ver posibilidades de desarrollo de alternativas a esa contaminación. Por ejemplo, cada vez que usamos detergente, o lavalosa, detergente de ropa, el desecho de esa agua es altamente contaminante para cualquier espacio. ¿Ya? Vaya donde vaya esa agua, va a terminar, ¿cierto?, siendo perjudicial para el medio ambiente. Ese es un problema que efectivamente podría estar incluso viéndose reflejado de manera clara y precisa dentro de algunos contextos a nivel metropolitano y regional. ¿Mm? Por tanto, si pensamos en la posibilidad de abordaje de esto, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, el estudio medioambiental, pero en relación a algunas reacciones químicas. Por ejemplo, ¿qué está provocando o qué están provocando estos elementos, ¿cierto? Que lógicamente tienen su representación, ¿cierto? A través de fórmulas específicas, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos cuando interactúan directamente con elementos naturales? ¿Por qué, por ejemplo, esto provoca, no sé, la falta de crecimiento de algunas especies vegetales o son perjudiciales, por ejemplo, si la consumen algunos mamíferos o aves, ¿cierto? Etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, la química, en este caso, la idea es que la podamos aprender en función no solo de su representación en ecuaciones, ¿cierto?, en notaciones científicas, sino que verla representada en eh, la forma en que podemos entender ciertos fenómenos que son parte de nuestra vida. Por ahí yo creo que sería interesante. Esto no es algo que se me ocurra particularmente, lo trabajamos en la UNCE a través de un equipo justamente de estudiantes de química que dentro del proyecto que tenían, lo que hacían era variar, por ejemplo, la propuesta de detergentes, de agentes, digamos, de cuidado para la piel, con productos sanos. Entonces, hacían la contraposición, por ejemplo, de un detergente versus algo que no hacía daño al medio ambiente, y lo probaban experimentalmente para saber si ambos tenían el mismo efecto en términos de limpieza, por ejemplo. Y era re interesante porque luego los estudiantes se daban cuenta que sí, efectivamente, eh, con otros elementos no contaminantes, sí es posible tener eh, la misma limpieza que ofrece un detergente cargado de químicos perjudiciales. No sé si respondo claramente la pregunta. Gracias por tu respuesta, Diego. ¿Hay otra pregunta, Gabriela, en el chat para que generemos la última? Sí, sí, salió más de una, así que es difícil elegir, pero bueno, Eric Sebastián Silva pregunta qué recomendarían para que una innovación que ya se está siendo realizada pueda además perpetuarse en una comunidad, es decir, que se genere una cultura de innovación. Y O, también no quisiera dejar pasar, perdón, dale, disculpa, es que creo que esta también es importante porque Diego, profe, también dice que mañana va a exponer justamente de innovación a su equipo docente. Entonces, si hay alguna sugerencia que le puedas entregar para esta primera ocasión. sí. Bueno, en ambos casos hay que considerar mucho el tema experiencial. Y aquí estoy basando estrictamente en los planteamientos constructivistas. Ya no es nada nuevo lo que estoy diciendo. De verdad es algo que lleva mucho, mucho tiempo. Eh, lo que busca justamente el constructivismo es que nuestro aprendizaje parta desde nosotros y nosotras mismos y mismas. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, si consideramos que esto es importante para nosotros y nosotras, va a obtener la significancia de vida. ¿No? Además, nos genera el interés, ¿no es cierto? Por tanto, la idea de que un grupo que está realizando una labor de innovación, ¿cierto? No se quede solo en la actividad que realiza como equipo, sino que sea capaz de ir mostrando esto, pero en función de actividades que eh, sean parte de la experiencia de alguna persona. Hablábamos, por ejemplo, de este caso de química, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, generamos clínicas, le llamamos.
La clínica es, por ejemplo, hacer el mismo taller que habíamos planteado de química, o incluso había uno de literatura, otro era de matemáticas, ¿cierto? Eh, y generamos una experiencia corta de 20 minutos, por ejemplo, que nos permitía que las personas experimentaran en carne propia, ¿cierto? Lo que significaba el trabajar desde esa perspectiva y cómo esto efectivamente podía impactar en procesos de aprendizaje. Les doy un solo ejemplo. Matemáticas no estaba enfocado a resolver algoritmos. Las matemáticas que hacía, de hecho el nombre del taller era bien decidor, se llamaba Cuando el mono bajó del árbol. ¿Ya? Entonces lo que buscaba principalmente era que entendiéramos que nuestros procesos mentales, ¿cierto?, permanentemente están usando las matemáticas. Y que las matemáticas las usamos para resolver cuestiones que parecen demasiado obvias, pero que en realidad hay operaciones que estamos haciendo siempre. Por ejemplo, cruzar la calle, medir distancia, medir tiempo, es una labor súper interesante, ¿no? Analizarlo desde ese punto de vista. Entonces, se generaba una experiencia, en este caso, por ejemplo, eh, pedíamos un espacio en la universidad, ¿cierto? Y uno de los talleristas tomaba un huevo, se iba al tercer piso y lo lanzaba. Lo dejaba caer en realidad. Actuaba la gravedad, ¿cierto? Y el huevo se rompía. ¿Qué pasaba después? Bueno, se le solicitaba a las personas que dijeran, o más bien hicieran alguna innovación, ¿cierto? Para que no se rompiera el huevo. Entonces le pasaba una serie de materiales que estaban a disposición ahí, ¿cierto? Y cada quien iba experimentando para ver cuando tiraban el huevo del tercer piso no se rompiera. ¿Ya? Lógicamente, esto por sí solo no genera nada. Lo que viene después es lo interesante, que es el proceso reflexivo, donde efectivamente se da cuenta del aprendizaje que se va obteniendo y se sistematiza ese aprendizaje. Es la metacognición, en definitiva. O sea, una metodología activa sin reflexión no tiene sentido. Lo que busca es justamente la reflexión. O sea, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo llegué a un resultado? ¿Cómo lo hizo el otro? ¿Cierto? ¿Qué resultado fue más óptimo? ¿Por qué? Etcétera. Va generando una reflexión que permite justamente establecer elementos que invitan a obtener conocimientos, por ejemplo, en este caso de matemáticas. O sea, ¿por qué si no sé, una cobertura del huevo de tales características hace que no se rompa? Bueno, hay una explicación matemática para eso. ¿Te fijas? Entonces, muy enganchados y con ganas de hacer otro tipo de actividades similares. ¿Mm? Entonces, la recomendación en ambos casos es esa. Primero, la invitación a otros, a otras, ¿cierto?, a vivir la experiencia. Y quien tiene que exponer, yo le recomendaría lo mismo, que buscara una pequeña experiencia, ¿cierto?, para que vivencie el auditorio, que les permita justamente darse cuenta de lo que significa esta innovación, de qué posibilidades tiene. Y de ahí se genera el proceso reflexivo, ¿cierto? Y se puede establecer la parte más abstracta, ¿no? De los elementos que dan cuenta de por qué esta innovación, el marco teórico que está de fondo, las implicancias, las proyecciones, etcétera. Eso recomendaría en concreto. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas. Estamos llegando al final de nuestro webinar Innovar para Aprender. Ha sido una jornada productiva con varias ideas y quisiera aquí retomar algunos puntos en relación a lo planteado por Diego y en función de las preguntas que se han ido generando y que aparecieron ahí en el chat, ¿no? Es importante cuando el equipo técnico pedagógico quiere instalar espacios innovativos desde un enfoque estratégico y creativo para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, asegurarse de que todas estas necesidades se adapten a la comunidad educativa, iniciando con un diagnóstico, una contextualización
la capacitación docente como un elemento fundamental para implementar talleres, capacitaciones para los equipos, favorecer el intercambio de buenas prácticas entre las y los docentes. Un tercer elemento, un diseño de estrategia innovadora, crear propuestas basadas, ¿no es cierto?, desde el diseño universal de aprendizajes, promover el uso de herramientas digitales, fomentar estrategias de aprendizaje colaborativo. Ahí aparecía, ¿no es cierto?, el tener que tomar acuerdos en comunidad para favorecer esta innovación, una evaluación transformadora, proponer estos enfoques nuevos, ¿no es cierto?, en torno a la evaluación formativa, que favorezcan la reflexión como un elemento constante y parte de la mejora continua, el diseño de instrumentos de evaluación que permitan a los y las estudiantes demostrar sus aprendizajes desde diversas maneras. También un acompañamiento y retroalimentación por parte del equipo directivo y técnico pedagógico, estableciendo sistemas de observación, acompañamiento. Diego señalaba el promover el diálogo pedagógico para abordar estos desafíos comunes de manera colaborativa. Otro componente, la promoción de la participación de la comunidad, incluir a las familias dentro de los espacios de comunidad educativa, diseñar espacios que recojan y reconozcan las sugerencias desde la comunidad escolar, que enriquezcan el trabajo técnico, pedagógico y directivo, la gestión de los recursos educativos, optimizarlos, monitorear y generar a partir de esto una mejora continua. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, que la guía que se va a generar sea catalizadora, que empodere a los docentes que van a ser parte del cambio que va a ocurrir en el espacio educativo en el aula. Quiero recordarles también que este webinar forma parte del programa Liderando la Innovación Pedagógica para la Reactivación Educativa. Y si tienen consultas o desean más información, pueden dejar sus correos electrónicos anotaditos en el chat para que puedan recibir el enlace de inscripción y también detalles adicionales. Además, si tienen más dudas y quieren hacer más consultas, nos pueden escribir a liderando innovación, todo junto, liderando innovación, @uchile.cl. Y bueno, cerrando ya, agradecer especialmente a Diego Escobar por su presentación, también a Flavia y Andrea que nos acompañaron hoy, y extender un agradecimiento grande al equipo técnico y a a todas y todos ustedes por participar. Y les dejo como una reflexión para que lo piensen y se vayan con esta pregunta. ¿Qué prácticas innovadoras pueden implementar en sus comunidades escolares para impulsar cambios significativos? Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todas y todos.